Muy bien, buenos días a todos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Padre, pues te damos gracias, Señor. Gracias, Padre hermoso, por traernos esta mañana. Te pedimos, Padre, que tú prepares nuestro corazón para poder escuchar esta enseñanza. Realmente tú eres el único que pone esa paz que todos necesitamos, Dios, y ese gozo, Dios, que realmente llena nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues esta mañana quiero compartirles algo que, pues como, ahora sí que como todo lo que estamos viviendo y con todo lo que estamos pasando, realmente vemos los titulares de la vida diaria, ¿no? Y vemos las noticias y en vez de animarnos nos desaniman, ¿no? Así que realmente, al ver que todos, digamos, de alguna manera tenemos dificultades, porque pues todos estamos pasando por situaciones difíciles, situaciones que la verdad nunca nos imaginábamos que íbamos a pasar, ¿sí? Podemos estar pasando también por una cuestión de tristeza, ¿no? Porque claro que hoy, tristemente, como que no hay nada que nos pueda alentar, ¿no? Pero lo más impresionante es ver cómo lo que está pasando en nuestro hogar o en nuestro alrededor, ves mucha gente que está triste, mucha gente que a veces no sabe ni por qué está triste, ¿sí? Pero aquí lo importante es entender que lo único que nos puede dar palabras de aliento es Dios. Cuando nos acercamos a su palabra, realmente es el único que puede poner paz cuando realmente no la hay, puede poner gozo cuando hay tristeza, ¿sí? Y en ese momento puede poner una seguridad sabiendo que aunque todo esto que está sucediendo no lo entendemos, porque la verdad no lo entendemos, podemos escuchar muchas cosas, pero hay cosas que no entendemos. Así que lo importante es entender algo. Dios tiene el control. Dios está bajo control de todo lo que está pasando. Así que voy a compartir una carta que he estado, a mí me encanta la carta de Filipos. Es una carta que, además de que la estamos estudiando, es una carta que la he compartido varias veces, pero tiene, la verdad, tiene una cosa, tiene una gran enseñanza, que si realmente vemos a un Pablo escribiendo una carta a la iglesia de Filipos, una iglesia pequeña, pero una iglesia que realmente tuvo en su corazón el creer y confiar. Y no nomás eso, sino también el hecho de decir, ¿sabes qué? Ahora sí que aunque Pablo estaba encarcelado, porque estaba encarcelado, realmente ellos no cayeron en un desánimo al ver a su pastor, al ver a su maestro, al ver realmente lo que estaba pasando con Pablo en la cárcel. Ellos nunca se desanimaron, al contrario. Es decir, esto los llevó a que alentar más su corazón, a compartir más la palabra. Así que, aunque fueron momentos difíciles, porque fueron momentos difíciles, ¿sí? A veces pensaríamos que Pablo estaría sufriendo en ese lugar, pero la carta nos hace ver claramente que no. La carta nos hace ver que realmente la actitud de Pablo fue completamente diferente. Así que durante 2 años completos había sido prisionero en Cesarea. Entonces, en ese momento, tú imagínate estar en un lugar y luego pasar de una cárcel a otra cárcel, ¿sí? Y luego, después de haber estado 2 años prisionero, ahora lo mandan a Roma, ¿no? Después de que estuvo compartiendo y predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo acusaban realmente por predicar el Evangelio, no porque Pablo haya cometido algún delito, sino simplemente la gente no quería escuchar el Evangelio en ese momento. Pero gracias a Dios que Dios también puso a Pablo en la cárcel y tú dirás, bueno, ¿y por qué razón? Porque si no hubiera estado en la cárcel, difícilmente nos hubiera escrito todas las cartas que nos escribió. Si vemos realmente el Nuevo Testamento, la gran mayoría del Nuevo Testamento habla de las cartas de Pablo. Y realmente creo que cuando nos ponemos a leer las cartas, lo que hacen es alentarnos. Así que vamos a empezar en la carta. Ahora sí que yo voy a leerlos, pero no se preocupen. Váyanse si quieres a la carta de Filipenses, que es a donde vamos. Es lo que vamos a estudiar. No nos vamos a ir de otro, no nos vamos a mover a otro capítulo. Ahora sí que Filipenses capítulo 1, ¿sí? Y en el 12 dice una cosa maravillosa, dice las cosas que me han sucedido. Es decir, en ese momento Pablo está hablando de las cosas que le han sucedido. ¿Y cuántos de ustedes saben que no nos pasan, ahora sí que pasan cosas en la congregación? Él sabía perfectamente que estaban pasando situaciones, ¿sí? Él sabía, ahora sí que la gente le avisaba a Pablo lo que estaba pasando dentro de la congregación. Y te voy a decir una cosa, las cosas pasan, pero lo importante es entender algo, lo pasado es pasado.
Es decir, no te quieras quedar con el pasado, porque si no, entonces no vas a poder disfrutar del presente. Entonces, Pablo de alguna manera les hacía ver algo importante. Oye, las cosas pasan. Oye, ya pasó. Ya no nos entristezcamos por lo que está pasando. Así que su propósito, realmente, ¿cuál era? El propósito de Pablo era dar testimonio en Roma. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es algo que Pablo está orando. Fíjate qué impresionante. Que si Pablo oraba para que un día Dios lo presentara delante de César. Esas eran las oraciones de Pablo, que si ya había compartido en varios lugares, ¿no? Y Roma, pues te puedo decir que Roma era la élite de la élite, ¿no? Así como decir, no sé, es que si hablamos de Nueva York, pues ya Nueva York cada vez va de decadencia, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer de un país que wow, ¿no? Que todo el mundo quisiera conocer, ¿no? En ese momento creo que todo el mundo quería conocer Roma. Pero para Pablo decía Roma, que es donde más habitantes había en ese momento, en ese lugar, y que además controlaba todo. Es decir, era un imperio que controlaba todo. Así que Pablo estaba orando para que Dios un día lo llevara a Roma. Oye, ¿cómo lo iba a llevar? Él no sabía, él no pensaba, él nunca se imaginó que fuera a llegar a Roma de la manera en que llegó, ¿correcto? Así que era una de las metas personales antes de que él muriera. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Dios se lo cumplió. Aquí lo importante es, ¿por qué estás orando? ¿Cuáles son las metas que tú quieres espiritualmente? No terrenal, espiritualmente. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios? ¿Sí? Así que, ¿por qué estás orando? Es un principio. Debemos orar, claro, por nuestras necesidades y por las situaciones, por lo que tú quieres. Pero la pregunta es hacia el futuro. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Por qué estás orando? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿A dónde quieres que Dios te lleve realmente a compartir su palabra? No que te vaya a usar como un misionero, no, sino simplemente Dios te puede cambiar de un lugar a otro, pero lo que Dios quiere es usar tu vida, porque si no la usa, o mejor dicho, no dejas que la use Dios en el lugar donde estás, mucho menos te va a querer mover, ¿no? Entonces, lo importante es eso. ¿Cuál es tu meta espiritual? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? Así que voy a leer en Hechos 23:11, yo lo leo, no se preocupen, no lo busquen, Hechos 23:11, en el que aquí recuerden que el libro de los Hechos habla de los hechos de los apóstoles, ¿correcto? De todo lo que ellos hicieron. Y dice la carta, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, es decir, Pablo estaba orando. En ese momento, pues él decía, bueno, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿No? ¿Y qué hizo Dios? Se le presentó. No es leer la palabra, no es leer la Torá, sino una cuestión audible, que si él escuchó la voz de Dios. Oye, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? A través de la palabra. No pienses que eso de que, oye, es que Dios me habló. No, algo te ha de haber caído mal, o cenaste demasiado. Pero la única manera que Dios nos habla es cuando realmente nos ponemos o nos acercamos a la palabra de Dios. Y dice, y se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Esas fueron las primeras palabras, porque se encontraba en una cárcel. Entonces Dios lo que hizo fue alentarlo. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Así como tú has predicado el Evangelio en el lugar donde tú naciste, que era Israel, y que lo que más le preocupaba realmente a Pablo es que los judíos se convirtieran, ¿sí? Se acabó el tiempo. Es decir, ya no hay nada más que hacer aquí en Jerusalén. No hay nada más que hacer. Ahora te voy a llevar a Roma. Pablo nunca se imaginó cómo iba a llegar a Roma, ¿correcto? Y esto nos recuerda que al orar debemos ser específicos. La pregunta es, ¿por qué estás orando? Tú tienes que ser específico en lo que tú estás deseando. ¿Qué deseas? ¿O qué es lo que tú quieres en tu vida? ¿Cuáles son tus oraciones? Todo acerca del encarcelamiento de Pablo era una burla. Todo. ¿Por qué? Porque fue insultado, ¿sabes? Además fue avergonzado por todo lo que estaba viviendo. Y sin embargo, Pablo seguía convencido de que ese dolor y sufrimiento era parte del plan de Dios. Hay veces que pasan cosas en nuestras vidas y no las entendemos. Hay veces que puedes estar padeciendo, puedes estar sufriendo algo que tal no lo entiendes. Pero te digo una cosa, es el plan de Dios.
Cuando le estás creyendo a Dios y estás convencido de lo que está pasando es por algo, porque Dios tiene un plan, tú tienes que estar gozoso sabiendo de que esto está en manos y en el control de Él. No, a nadie le gusta padecer, a nadie le gusta sufrir. ¿Tú crees que a Pablo le gustaba? En absoluto. Pero sabía perfectamente que ese sufrimiento que estaba pasando y por lo que estaba viviendo, había un plan, había un proyecto, no lo entendía. Así que cuando Pablo se presenta con los corintios, les dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Era una manera de decirse, me gozo en las debilidades. Y no nomás eso, en afrentas fue afrentado, en necesidades, en persecución, dice en angustia. Pero ¿cuál fue la última parte? Cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo. Cuando tu carne se siente o cree estar fuerte, debilitas a Cristo. Pero cuando tú dices, Señor, yo ya no puedo, entonces dice, ahora sí, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que yo quiero hacer. Porque si tú lo quieres hacer en tus fuerzas no vas a poder. Entonces muchas veces Dios ¿qué quiere? Que nos rindamos delante de Él. ¿Qué hizo Moisés? Moisés se sentía muy fuerte, salió huyendo de Egipto a los 40 años. Y no dudo que Moisés le haya dicho a Dios, oye, úsame, ¿no? Úsame. Yo regreso y no pasa nada y ahora sí que no es lo mismo los 30 años que 30 años después como los mosqueteros, ¿no? Y a veces así nos pasa. Pero llegó un momento en que cuando cumplió 80 años, ¿qué sucedió? Simplemente Moisés dijo, no, pues ya, yo creo que ya estoy esperando ser abuelito, quiero tener nietos. No, ya te imaginas lo que debe estar pensando Moisés en ese momento. Y cuando se dio cuenta de que ya no podía, entonces fue cuando Dios se presentó, cuando Moisés tenía 80 años. ¿A qué edad quieres que se presente Dios a tu vida para que realmente te des cuenta de que tú no puedes con ella? Así que lo importante en esta palabra es, me gozo. ¿Te gozas en las dificultades? ¿Te gozas en la persecución? ¿Te gozas en los problemas? Significa pensar bien de algo o tener la actitud correcta. ¿Tienes la actitud correcta delante de Dios cuando pasas algún problema o alguna situación en la cual no entiendes? Mientras Pablo relataba la situación a sus amigos en Filipos, ¿sí? Tenía una actitud correcta. Aunque estaba en la cárcel, él nunca cambió su actitud. La pregunta es, cuando tú tienes un problema, ¿cambias de actitud? Porque al cambiar de actitud, la estás cambiando hacia Dios. Si la Biblia dice claramente que quiere que seamos como Cristo y queremos representar a Cristo, pues quiere que la gente vea a Cristo en nuestras vidas, ¿correcto? Entonces lo importante es nuestra actitud, ¿sí? Sea cual sea el problema. Pablo estaba enfrentando un problema muy fuerte. Claro, el hecho de estar en una cárcel, no pienses que las cárceles en ese tiempo son como las cárceles de ahorita. No, las cárceles en ese tiempo eran una verdadera locura, quiero que lo sepas. Una verdadera locura. Donde las ratas y todo lo que te puedas imaginar estaba dentro de donde tú estabas. ¿Por qué razón? Porque no había higiene como tal. Entonces, imagínate lo que él estaba viviendo y lo que estaba padeciendo. Así que nunca cambió su actitud. Aquí aprendemos cómo puedes tener gozo ante la adversidad. Somos igual que Pablo. No hay diferencia, aunque no estemos en una cárcel, pero no hay diferencia. Así quiero que observes a Pablo para que te des cuenta de qué es lo que él hace. ¿Y qué es lo que está dentro de su corazón? La manera en que expresa lo que está pasando dentro de la cárcel. Así que su explicación optimista es fuente de ánimo. Quiere decir, ¿sabes qué? Anímate. Anímate. No te preocupes por lo que está pasando. No pongas tus ojos en el mundo, no pongas tus ojos en las circunstancias. Pon tus ojos en Cristo. Así que lo único que hizo fue animarse. Y además no nomás animarse, sino que también lo que hizo fue animar a la iglesia, a esa congregación pequeña de Filipos. Los empezó a animar. Aunque tú pases por ese valle de sombra, de muerte, ¿sí? Lo dice el Salmo 23, aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temas. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema puede oscurecer tanto la situación que no entiendes lo que está pasando. Lo importante es que siempre vas a salir a la luz. Recuerdo una anécdota de un padre que iba con su hijo en Europa
y que de repente entraron a un túnel, viajaban en un tren, y entonces el hijo le dice al padre, papá, no veo absolutamente nada. No te preocupes, hijo, tómame de la mano y en un momento vamos a ver la luz. Y así pasa. Vas a pasar por situaciones difíciles, situaciones que no entiendes, que estás pasando por un túnel, pero la palabra dice claramente, agárrate de Cristo. A veces pensamos que Cristo se suelta de nosotros. No, los que nos soltamos somos nosotros. Agárrate de Cristo. Aunque no veas ahorita absolutamente nada, al momento, más adelante, vas a ver la luz. Vas a ver lo que Dios quiere que tú veas. Así que realmente en este versículo nos damos cuenta de cómo Pablo nos va a enseñar 7 principios comprobados sobre qué, sobre la adversidad. Claro, desde el punto de vista de Pablo, pero también quiere que lo hablamos a través de nuestro punto. Así que normalmente lo vemos con una relación natural de pedir, a ver, ¿qué sucede cuando tienes un problema? Cuando tienes un problema, lo primero que haces es clamarle a Dios. Empiezas a clamar. Pablo no hizo eso. Pablo estaba convencido de que estaba en ese lugar porque Dios lo había puesto. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Cuando tú le empiezas a clamar, ¿qué le dices? Quítame esto. ¿Cuántas veces has pasado por una situación en la cual le dices a Dios que te lo quite y pasa tiempo y no te lo quita? ¿Por qué razón? Porque está trabajando en tu corazón y en el mío. Oye, no lo entiendo. No, no lo entiendo. Oye, no nos gusta vivir con problemas, ¿no? Hoy hay venta nocturna en el cielo, ¿sí? 3 por 2 o 3 por 1, ¿sí? 3 problemas por uno. Puedes ir a comprar. Nadie quiere problemas. ¿Por qué razón? Porque a veces no los entendemos. Pero Dios sabe el por qué. Si realmente le entregases tu vida a Cristo, Dios sabe el por qué, sabe lo que estás pasando. Así que quiero que notes el comportamiento de Pablo, ¿sí? Él tuvo siempre esa actitud correcta. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta enseñanza. Que aún en los problemas, Dios quiere que no cambie nuestra actitud. Él hizo un inventario de dónde estaba y cómo estaba afectando su vida. Muchas veces Dios nos tiene que mostrar y tiene que hacernos ver que tenemos que hacer un inventario. Oye, a ver, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Antes de empezar a querer tomar decisiones, mejor siéntate y ve, a ver, ¿por qué está sucediendo, Dios? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? Algo tengo que aprender. Y aquí está el primer principio. La adversidad promueve el progreso del evangelio. ¡Wow! Claro. Todo lo que está pasando, no nomás en nuestro país, sino en todo el mundo, lo que está haciendo es que está promoviendo que la gente predique el evangelio, para hacerle ver a la gente que hay una esperanza. Y fíjate cómo dice Filipenses 1:12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Por qué razón? Porque en ese momento la gente, en vez de guardar silencio, lo que hizo fue hablar. En vez de entrar en temor, porque habían encarcelado a su pastor, a su maestro, les dio la fortaleza para predicar el evangelio. Ese es lo que hizo. ¿Y cuántas veces los problemas lo que hacen es eso? Y a veces el problema te atrapa y en vez de hablar te quedas callado. Cuando le tienes que hacer ver a la gente que hay una esperanza. Cuando Pablo habló de su situación actual en la prisión, ¿sí? No habló de que, oye, fíjate que no me atienden bien, ¿no? Fíjate que la comida está espantosa, ¿no? Fíjate que en el lugar donde estoy, paso frío, paso calor, ya te imaginarás. Que si Pablo no expresa en la carta lo que estaba padeciendo dentro de la cárcel, Pablo nunca se quejó. No mencionó ninguna de sus incomodidades, así que incomodidades personales. No lo hizo. No se preocupó por los malestares que el encarcelamiento le estaba produciendo. Su preocupación principal era que el evangelio avanzara. Era lo que más le preocupaba a Pablo. Que no se quedara callado. Y veía todo en su vida a través del lente de ganar al mundo. Las oraciones de Pablo siempre fue, Dios, llévame para poder compartir el evangelio, dar las buenas nuevas.
Que la gente sepa por qué Cristo murió. Que la gente entienda que hay una esperanza. Y que no nomás hay una esperanza, sino que también hay un cielo. Así que realmente en el corazón de Pablo siempre estuvo el decir, Señor, ¿sabes qué? Quiero realmente siempre compartir la palabra de Dios. Siempre. En todo momento. Y Dios lo usó. Y le dijo a sus colaboradores en oración, porque se los dijo, oigan, yo estoy orando por ustedes. ¿Saben por qué oro? Para que se animen a predicar el Evangelio, para que se animen a compartir la palabra de Dios. No tengan temor por el hecho de que yo estoy en la cárcel por predicar el Evangelio, de que ustedes lo vayan a meter. Si lo meten, pues Dios sabe por qué lo metieron. Pero lo importante es que no guarden silencio. Lo importante es que hablen de la esperanza. Y así que su encarcelamiento en realidad había adelantado el Evangelio a Roma. Y observemos una palabra allí, y es muy interesante. Describió el avance del Evangelio y usó una palabra, progreso. Eso fue lo más importante. Tú imagínate que Pablo o sus seguidores hubieran callado en ese tiempo. ¿Tú crees que nos habría llegado el Evangelio 2000 años, casi 2000 años después? Imposible. Siempre Dios ha usado a gente fiel en todos los tiempos, en todos los lugares. ¿Para qué? Para que la gente escuche que hay una esperanza, para que la gente escuche que hay una salvación. Por eso estamos escuchando el Evangelio desde hace 2000 años. Y aún así ahorita y en todos los tiempos ha sido perseguido. Muchos cristianos han muerto por su fe. Es más, muchos cristianos hoy en día están muriendo por su fe. Escuché una noticia de veras pavorosa. Había muchos creyentes que creían y como no querían matarlos, los subieron a un avión y los lanzaron del avión. Eso es lo que hicieron. Mucha gente está muriendo por su fe. Pero quiero decirte una cosa, cuando la gente ve eso, más gente se convierte. Hoy en Irak, con todo lo que está pasando, no te imaginas la cantidad de gente que le está entregando su vida a Cristo. Y ve todo lo que está pasando en Irak. Un lugar que era difícil poder predicar el Evangelio. La Biblia dice claramente que hasta lo último de la tierra será escuchada la palabra de Dios. ¿Cómo está tu corazón? No estás viviendo en Irán. No estás viviendo ahorita en los países donde hay guerra. Que aunque estamos pasando por situaciones difíciles, te digo una cosa, no tiene nada que ver con la guerra. Así que había progreso. Y Pablo consideró su encarcelamiento como la eliminación de las barreras para que el Evangelio finalmente llegara a Roma. Eso es lo que quería Pablo. Señor, no sé cómo voy a predicar en Roma, no sé cómo lo voy a hacer, sí, pero quiero hacerlo. Y no nomás eso, quiero llegar delante de César para hacerle ver claramente que hay una salvación y que hay alguien que gobierna, aunque él sea el emperador, ¿sí? Hay alguien que está arriba de él. Eso es lo que quería Pablo. Así que la adversidad provee oportunidades para testificar. Estamos viviendo momentos de adversidad. Si los estamos viviendo, creo que es el momento y el tiempo para poder compartir el Evangelio, para que no guarde silencio. En el versículo 13 dice, Pablo describe, toda la guardia del palacio y todos los demás saben que estoy encarcelado. ¿A qué? A causa de Cristo. Quiere decir, ellos sabían perfectamente por qué estaba encarcelado. No porque haya sido un homicida o porque haya sido un ladrón, simplemente por el hecho de estar predicando el Evangelio. Y cuando el apóstol Pablo hablaba de que sus ataduras eran evidentes para todo el palacio, se refería a la guardia petrolánea que estaban guardando de esos soldados romanos que realmente lo estaban custodiando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía a un grupo de soldados de la élite, quiero que lo sepas, ¿eh? Cuidadito que se vaya a escapar. Entonces, imagínate los soldados que lo estaban cuidando, elegidos por los romanos para encargarse de quienes esperaban una audiencia. ¿Con quién? Con César. Recuerden lo que había hecho Pablo en Jerusalén, apeló a César. Claro, cuando los judíos se enteraron que Pablo era nacido en Roma, porque él lo tuvo de nacimiento, ¿sí? Qué curioso, ¿no?
Fíjate qué impresionante. La familia de Pablo era completamente judía. Qué casualidad que Dios me movió al papá y a la mamá para que Pablo naciera en Roma. Como quien dice, Dios ya lo había escogido para ser ese instrumento útil para el Señor, porque sabía lo que iba a pasar. Cuando lo estaban acusando en Jerusalén, te digo una cosa, si él no hubiera dicho que era romano, lo iban a enjuiciar en Jerusalén, es más, lo iban a apedrear porque era la manera de pagar. Pero cuando él dijo, apelo a Roma, ya ni lo quisieron tocar, como que apelas a Roma. ¿Eres ciudadano judío? No, soy ciudadano romano y no me puedes tocar. Y los judíos no podían tocar a los romanos, no los podían tocar. Entonces eso hizo que Dios lo llevara delante de César. Así que estos guardias habían estado expuestos al testimonio de Pablo, mientras él les compartía personalmente. Mira, imagínate qué impresionante. Escuchó el compartir lo que Dios había hecho en sus vidas. Imagínate el testimonio de Pablo, porque no tuvo que ser de nada más. ¿Qué es lo único que hizo Pablo? Compartir su testimonio. Si hay alguien que conoce la Torá, soy yo. Si hay alguien que es judío, soy yo. Si hay alguien que creía o que cree en el Mesías, soy yo. Y quiero decirles que el Mesías se presentó delante de mí. Imagínate, Cristo se presentó delante de mí. Y quiero decirles claramente que yo era un perseguidor. Así como ahorita yo estoy atado en estas cadenas por predicar el Evangelio, yo perseguía a los cristianos. Entonces el testimonio llevó a que Pablo pudiera compartir el Evangelio en la cárcel. ¿Delante de quién? Delante de cada soldado romano. Así que su encarcelamiento Dios lo usó, ¿para qué? Para predicar, para empezar a predicar el Evangelio. Pablo nunca habría podido acercarse a los dignatarios más altos del Palacio de Roma, ¿sí? Si no hubiera estado en la cárcel. ¿Por qué? Porque estos dignatarios militares eran parte del escalafón de Roma. Es decir, te puedo decir que eran casi generales los que lo estaban custodiando. No era cualquier soldado. Y gracias a la presencia de Pablo, algunos de estos dignatarios se convirtieron a cristianos. Fíjate qué impresionante. Muchos soldados se empezaron a convertir. ¿Cómo lo sabemos? Las últimas palabras que Pablo dice en la carta de Filipenses. Dice claramente, todos los santos, cuando está hablando de los santos, está hablando de los creyentes. Todos los santos desde la casa de César se están convirtiendo. Es decir, ya no eran soldados para él, ya eran creyentes para Pablo. Así que todos los días, las 24 horas del día, Pablo estaba encadenado a un soldado romano. Casi 6 horas y el turno cambiaba. Así que Pablo tenía 4 posibilidades oyentes para el Evangelio cada día de la semana. Imagínate, porque además los cambiaban. Imagínatelo, el hecho de que el soldado se haya convertido, pues ya decís tú, sácate, así que ahora tú ya no entras, ¿no? Porque lo que más deseaban era escuchar a Pablo, ¿no? ¿Qué sucede cuando alguien le entrega su vida a Cristo y quiere compartir? Pues simplemente te corren. Es más, en tu propia casa no quieren ni escuchar. Ya olvidémonos afuera de tu casa. En tu propia casa no te quieren escuchar. Y cuidadito le hables a los niños, o cuidadito le hables a no sé quién, o cuidadito le hables a no sé cuándo. Fíjate qué impresionante. Pero Pablo no cayó. Dice, me senté y lo calculé. ¿Y cómo sería realmente que un encarcelamiento? Fíjate, estuvo 2 años. Cuando me puse a pensar en esto, dije, bueno, ¿a cuántas personas aproximadamente Pablo les pudo haber hablado en 2 años? Y Pablo había tenido la oportunidad de dar 3,000 veces su testimonio. En esos 2 años le habló a 3,000 personas, si no es que más. Y quiero decirte que de esas 3,000 personas, no dudo que el 80% o el 90% se haya convertido. ¿Por qué? Porque llegó un momento que cuando César se da cuenta de que los mismos soldados, la élite, se está convirtiendo, hey, hay que matar a este cuate. ¿Por qué? Porque era enemigo. Porque decían claramente que solamente había un rey, y ese rey se llama Cristo, no César.
Así que en el nivel más alto del gobierno romano estaba encadenado a los soldados romanos y supongamos, imagínate, fíjate, me puse a pensar, imagínate que llegara un soldado y que le dijera, yo soy ateo. Pablo en tu interior de haber dicho, pues ya te amolaste, amigo, porque pues, como estoy encadenado, me dice, me vas a tener que escuchar. Dijo, ¿no? Porque si fuera ateo, pues agarraría y huiría, ¿no? ¿No? Pero pues como estaba encadenado, porque estaba encadenado con cada soldado, quiero que lo sepan, no creas que andaba suelto, no, estaba encadenado. Entonces imagínate que llegara el mismo soldado y le dijera, soy ateo. No, pues bienvenido. No. Aunque no te guste, te voy a contar mi testimonio. ¿Cuántas veces no nos gusta el hecho de compartir la palabra con alguien que, oye, es que es demasiado católico? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Por el hecho de que sea católico, por el hecho de que sea lo que sea, Dios dice, compártele, háblale de Cristo. Así que realmente quiero decirte que aún así ellos escuchaban. Pues mala suerte, les decía Pablo, ¿no? Estaban, fíjate, ¿sabes cuánto tiempo estaban encadenados? 6 horas. No creas que 6 minutos, 6 horas. Entonces imagínate estar escuchando a Pablo durante 6 horas. Te guste o no te guste. Escuchaban el Evangelio. Y esa era la manera en que la gente empezaba a escuchar. Mientras Pablo predicaba el Evangelio a los soldados y además escuchaban, ahora sí que causó un revuelo, porque muchos creyeron. Fue el comienzo realmente de la llegada del Evangelio a Roma. Fíjate, ¿tú crees que Pablo se imaginaba que iba a predicar el Evangelio de esa manera? No, nunca se lo imaginó. Yo no habría hecho eso, ¿sabes? Y Pablo tampoco lo hubiera hecho. Es más, yo no hubiera ideado ese plan. Y no creo que Pablo haya tratado de idear ese plan. Dios desecha lo normal y crea su propio plan. Eso quiero que lo sepas. La manera en que tú crees no es de la manera en que tú crees, es la manera en que Dios lo hace. Punto número 3. La tercidad produce valentía en nuestros hermanos creyentes. Eso es lo que produce. Y dice el versículo 14, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso es lo que hizo. Es evidente que esta declaración de la cual Pablo envió, ¿sí? De su prisión, porque estaba en prisión, esto afectó a todos sus compañeros. Y no nomás a sus compañeros, también a sus amigos. Claro que los afectó. Pablo sabía que muchos de ellos se volvieron muy confiados. Y no nomás confiados, sino también valientes. ¿Qué es lo que Dios quiere? Oye, sé valiente para compartir el Evangelio. Hazlo con coraje, amigo. ¿Qué te da miedo? El problema está en ti, ¿sabes? ¿Le quieres echar la culpa a no sé quién? Cuando el problema eres tú. Es tu propia carne. Haz una pregunta, examina tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Jeremías habla de eso. Pablo habla de eso. Jesucristo habló de eso. ¿Cómo está tu corazón? ¿Le queremos estar echando la culpa al prójimo o a Satanás? Mira, Satanás ni está preocupado por ti. Sabe perfectamente que tu corazón es perverso. Él lo sabe. Satanás lo sabe. Sabe que su corazón es igual. Igual es el corazón de cada uno de nosotros. Oye, no hay nada bueno. Cuando yo escucho decir a una persona, es que es bueno, buena o bueno, perdóname. ¿Bueno? ¿De parte de quién? ¿Ante quién? ¿Ante los ojos de quién? No hay nadie bueno, dice la palabra. No hay un solo justo, dice la Biblia. Entonces no trates de llamar a una persona buena cuando la Biblia dice claramente que su corazón es perverso, es malvado y además tiene una cosa, dice que ni tú lo conoces. Así que ellos fueron valientes, hombres y mujeres, ¿sí? Fueron contagiados. Eso es lo que hicieron. ¿Lo sabías?
La persecución puede ser productiva. Lo que estamos viviendo hoy en día es productivo, ¿sabes? Todo el mal que estaba viviendo todo el planeta nos da la oportunidad para poder compartir la palabra. ¿Por qué te quedas callado? ¿O por qué te atrapas en tus propios problemas, en tus circunstancias? Deja de poner los ojos en las circunstancias o en los problemas y pon los ojos en Cristo. Y dile a Dios, dame la valentía para poder compartir tu palabra. Dame la valentía para poder hablar. Uno tiene que preguntarse, ¿qué habría sido del Evangelio si no hubiera habido persecución? ¿Qué hubiera sido del Evangelio? ¿Se hubiera quedado en Israel? ¿No es interesante que Dios usó la persecución para que la gente hiciera lo que Él había dicho? Y que lo hicieran, fíjate, no lo querían hacer voluntariamente. Jesús se los dijo, sálganse de aquí, váyanse de Jerusalén. No tienen nada que hacer ya en Israel. Vámonos de aquí, vayan a predicar el Evangelio al mundo entero. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Tomó a un general, Tito, para que fuera y destruyera Jerusalén. Tuvo que destruir y matar a la gente de Jerusalén para que la gente se saliera de Jerusalén. Si no, se hubieran quedado ahí en un estado de confort. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas para ti? ¿Quieres que seguirte, ahora sí quieres quedarte en ese estado de confort? Dios te puede mover, ¿eh? Y los planes de Dios son completamente diferentes a los tuyos. Así que los primeros días de la iglesia, cuando se dio la gran comisión, las prioridades eran claras. Ir a Jerusalén primero, Samaria, Judea y a toda la tierra. Fueron claras, pero el evangelio se atascó en Jerusalén. Eso fue lo que sucedió. Jesús dijo, vayan a Jerusalén y comiencen allí, pero no se queden ahí. Oye, ¿no quieren escuchar en este lugar? Vete. Hay muchos lugares, ¿eh? Pregúntate nada más, ¿a cuántos lugares vas al día? ¿Cómo te mueves? Oye, ¿no quieren escuchar en este lugar? Ah, pues nos vamos al otro. La pregunta es, ¿cómo te estás moviendo? Y fíjate cómo en el libro de los Hechos dice claramente, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Todos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes que anunciando el evangelio. Mira, Dios usa la persecución para cumplir su propósito. Eso es lo que hace Dios. Y Dios lo puede hacer con nosotros. Muchas veces no quieres ir voluntariamente. Ellos no querían ir voluntariamente. Ah, ¿no quieres ir? Ah, no te preocupes, ahorita te voy a mover. Dios te dice que lo hagas. Pero si no lo quieres hacer, o quieres entrar en un estado de confort, Dios dice, te voy a mover. Es que ese es el plan. Es que ese es el proyecto. Conocí a una señora que le dio cáncer. Y recuerdo que le decía a Dios, Dios, yo quiero cumplir tu plan. A donde me quieras llevar. Los doctores le habían dado 6 meses de vida. Nada más le hizo ella una petición a Dios. Dios, te pido una cosa, que no se me caiga el cabello. Eso fue lo único que le pedí. ¿Sabes una cosa? No se le cayó el cabello. Con todas las quimios y las terapias que le estaban dando, no se le cayó el cabello. Pero el lugar donde llegaba, cuando tenía sus quimios, no dejaba de hablar a todas las personas que estaban a su alrededor. Tengo cáncer, ¿sabes? ¿Sabes por qué no se me cae el cabello? Porque se lo pedí a Dios. Y porque me da la oportunidad para poder compartirte a ti. Duró 2 años, no 6 meses. Cumplió el plan de Dios. Cumplió el plan de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez no había una persona que estuviera compartiendo y predicando el evangelio en ese lugar.
Dios te puede mover, ¿eh? No sé de qué manera, pero Dios te puede mover. Así que, si Dios te está diciendo, hazlo. Debo decirles que he visto realmente, y me impresiona y se las muestro a mi hijo, he visto películas realmente de misioneros, ¿sí? Que dieron su vida por predicar el Evangelio. Y pues te puedo contar de muchos de ellos, pero la que más me llamó la atención, la que más me impactó fue la de Jim Elliot. Tal vez la hayas visto, tal vez no. Si no la has visto, vela para que veas lo que pasa. Y toda su familia fue a predicar el Evangelio. ¿A dónde? Fueron exactamente a los indios Auca en Ecuador. Es donde fueron. Y los mataron a ellos, ¿sabes? ¿Y sabes qué hicieron las esposas? Ir con ellos. Y la gente decía, estás loca. Mataron a sus maridos. Las van a matar a ustedes. Ellos dijeron, ya estamos muertas. Llévenos a ese lugar. Ese era el plan de Dios. No salieron huyendo. Y muchos misioneros que dieron su vida por compartir la palabra de Dios fueron un testimonio. Y en muchos lugares donde era difícil poder predicar el Evangelio, ahora se predica el Evangelio y se escucha el Evangelio. Así que probablemente esas personas han sido responsables. ¿De qué? De reclutar misioneros. Fíjate, el primer país que mandaba misioneros era Estados Unidos. Ahora es el único país que recibe misioneros. ¿Sabes cuál es el país donde más misioneros manda? Corea del Sur. Es donde más misioneros mandan. Siempre Dios va a usar un lugar para enviar misioneros. Siempre. La palabra de Dios no está presa, como decía Pablo. Va a haber quienes no quieran, pero va a haber quienes sí quieran. Así que realmente cuando la gente ve el coraje, se siente atraída como un imán. ¿Te sientes atraído por ellos? La Biblia dice que cuando Pablo fue a prisión y sus compañeros vieron sus cadenas, se volvieron más valientes para predicar sin temor. Número 4, la adversidad demuestra el carácter de nuestra amistad. Filipenses 15:18 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Lo importante es que Cristo sea predicado. Lo importante es que la gente escuche hablar de Cristo. Y esto sucedía con Pablo cuando estaba en prisión. Imagínate, está recibiendo información de sus amigos, de lo que estaba pasando a su alrededor y lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Y le dicen, algunos de sus asociados, o de los algunos, podemos decir, discípulos de Pablo, ¿no? Aprovechando su encarcelamiento para avanzar en sus carreras, fíjate, pensando en ellos más que pensar en el Evangelio. De hecho, están usando la adversidad en la vida de Pablo para beneficiarse. ¿Cuántas personas hoy se están beneficiando del Evangelio? Estas personas no eran falsos maestros. Ellos predicaban el Evangelio, pero Pablo vio que estaban usando su encarcelamiento con fines que no eran piadosos. No eran piadosos. Y al describir a aquellos que predicaban por razones equivocadas, fíjate la manera en que Pablo contestó. Pablo nos dice que predicaban por ambición personal. Por eso lo hacían. Por ambición personal. ¿Cuántas iglesias? No voy a decir. ¿Cuántos lo hacen por ambición personal? Dios usa todo, quiero que lo sepas. Aún a esos maestros.
Esa frase significa hacer campaña para un cargo y conseguir apoyo. Su objetivo era lograr que la gente lo siguiera. Y es lo que está pasando. Fíjate qué impresionante. Sucedió hace 2000 años y ahora sigue igual. Muchas atracciones, muchas diversiones. Lo que buscan es atraer a la gente. Y construcciones. A veces me pregunto, la gente quiere construir edificios. Oye, Jesucristo predicaba en el mar, en el campo y en las casas. Eso es lo que él hacía. Nunca les pidió dinero. ¿Para qué? Para construir un lugar para predicar el evangelio. ¿Y ahora? Ahora ya ya es un comercio. Mira, me da tristeza. Muchos conocen la parte de atrás de donde vivo. Hay una iglesia grande. Es un comercio, ¿sabes? Restaurantes, escuelas, shopping. Ya te imaginas. ¿Ese es el plan? No es el plan. No es la manera para que la gente conozca a Cristo. No es de esa manera. Por eso Jesús decía ir de casa en casa. Si cree, la paz estará con ustedes. Si no cree, sacudir las sandalias de sus pies e irse. ¿No? Tan sencillo como eso. ¿Para qué complicarse? Su objetivo era lograr que la gente lo siguiera. El objetivo de Pablo era que la gente siguiera a Cristo, no al hombre. Sigue a Cristo, no al hombre. Eso es lo más importante. Ellos formaban un grupo de seguidores para sí mismos, usando el encarcelamiento de Pablo para predicar ese mensaje. Sin embargo, observen lo que hizo Pablo. Pablo no los criticó duramente. No envió a nadie para tratar de corregirlos. Pablo resolvió esta situación y llegó a una resolución. Y eso fue lo que dijo. Se alegró de que Cristo fuera predicado. Lo importante es que Cristo se predique. Aunque no de la manera que Pablo deseaba que se predicara, que Cristo se predique. Él sabía que aunque Cristo tal vez no honrara la motivación del mensajero, porque no lo puede honrar, Cristo siempre honraría el mensaje del evangelio. Por eso es importante siempre hablar de la palabra de Dios. El lugar donde te desechan la palabra de Dios no es el mensaje correcto. A veces la gente se salva escuchando un mensaje predicado de alguien que tal vez ni siquiera esté buscando eso. Pero como Dios conoce el corazón, Dios sabe cómo usar cada mensaje. El poder no está en el mensajero, el poder está en el mensaje. Eso es lo más importante. Si el poder está en el mensaje, entonces te voy a decir una cosa, compártelo. Compártelo. Pablo dice, esto no me gusta y tengo una revelación de quiénes son estas personas, porque Dios se lo mostró. ¿Cuántos saben que la adversidad descubre quiénes son sus verdaderos amigos? ¿Cierto o no es cierto? Realmente te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos cuando viene una adversidad. Algunos que creían amigos se rebelaron. La adversidad hizo que se lo apartaran. Pablo descubrió a sus verdaderos amigos en la cárcel y solo le importaba el evangelio. Como quien dice, padecieron con él. Ahora a la gente no le gusta padecer, a la gente no le gusta sufrir. No importa quién lo predique. No me gusta cómo lo hacen. No creo que sea correcto, pero gracias a Dios que la palabra de Dios es libre. Número 5. La adversidad impulsa el crecimiento de nuestras vidas. Y vamos a leer el versículo 20, que dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación.
conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también seré magnificado, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Así que Pablo dijo, al observar su situación voy a aprovechar esto y voy a ver a Dios hacer en mí algo en mi vida. Sea cual sea el problema que estés viviendo, simplemente dile a Dios, ¿sabes qué, Dios? Quiero que vean a Cristo en mi vida. No es estar buscando quién es el culpable o no, o lo malo que te hicieron, no. La gente tiene que ver a Cristo. Tiene que ver que realmente Cristo estaba en ti. ¿Y cuántos saben que la adversidad separa a los hombres? Eso es lo que hace. Hace que algunos sean mejores y otros amargados. Y Dios ha planeado dentro de nosotros recursos que nunca habríamos utilizado. Dios sabe cuáles son los dones que te ha dado. Él nos ha dado un valor que nunca habíamos conocido. La adversidad agudiza tu atención. La adversidad remueve todas las cosas no esenciales y les ayuda a ver claramente cómo hacer lo que es realmente necesario hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pablo continúa hablando sobre lo que lo ayudó. Esto lo ayudó a predicar más el evangelio. Él mencionó las oraciones de quién, de sus amigos. Te hago una pregunta, ¿oras? ¿Oras por tus amigos? ¿Oras por tu iglesia? ¿Oras por tu congregación? No te quejes. Ora por ellos. Si yo oro por ustedes, la pregunta es, ¿ustedes oran por mí? Él se dijo, voy a salir de esto y seré librado. Que si Pablo todavía tenía la esperanza de poder ser librado. ¿Gracias a qué? Gracias a las oraciones de mis amigos. ¿Qué alentaba a Pablo? Que sus amigos le llegaban y decían, vamos a orar para que Dios te saque de aquí. Qué padre es escuchar. Oye, no lo sacó, pero fíjate cómo lo alentó. Para que tú te des cuenta de que no estás solo, amigo. Aunque tú estés encadenado, aunque tú estés en esta cárcel con estos soldados, nosotros vamos a orar para que Dios te libre de aquí. Y no nomás para que Dios te libre, sino para que Dios también te guarde. Porque no era nada fácil estar en ese lugar. Pablo tenía este acuerdo con su congregación. Oigan, yo voy a orar por ustedes, pero les pido que ustedes oren por mí. Y lo cumplieron. Se llamaba el acuerdo de mutualidad. Pablo tenía cierta expectativa cuando oraba por sus amigos. Y vamos a repasar algunos versículos. Fíjate, en Roma dijo, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, en el libro de Romanos. Luego dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ayúdenme. Ahora sí que lo necesitamos. Luego dice, estoy orando por ustedes, decía Pablo, y no quiero que se olviden de orar por mí. Y luego los Éfesos, a la iglesia de Efesios, le decía, no ceso de dar gracias por vosotros. Le doy gracias a Dios por sus vidas, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Tú crees que nada más oramos por la gente que está en Jalapa? No, amigo. Oro por los misioneros que están fuera de Jalapa. Oro por las personas que están en otros lugares. No nomás por las personas de Jalapa. Para que Dios los guarde. Y así como sé que yo oro por ellos, yo sé que ellos oran por mí. Por lo demás, hermanos míos, orando en todo tiempo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, de noche y de día. Hermanos, orad por nosotros. En Tesalónica decía, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros.
Si tú te pones a ver todas las cartas, no me puse a sacar todos los versículos, pero te pones a ver todas las cartas en las cuales Pablo estaba, siempre estaba la oración presente. Tanto la manera en que Pablo oraba por ellos como la gente que ellos oraban por Pablo. A menudo al enfrentar dificultades somos el centro de las oraciones del pueblo de Dios, ¿sabes? A través de ellas podemos sobrevivir. Y no nomás sobrevivir, madurar. Y eso es lo que Dios quiere. Pablo tenía esta gran cualidad y le dijo, voy a orar por ustedes. Espero que ustedes oren por mí. Lo mismo lo digo para ustedes. La oración es una responsabilidad que tenemos en el cuerpo de Cristo. Y es seguro que cuando oras por alguien más, esa persona estará orando por ti. Y es parte de la dinámica de lo que significa estar en el cuerpo de Cristo. Esa es la dinámica. Pablo nos relata que la segunda cosa que le sucedió durante ese tiempo fue que muchas personas oraban por él y recibió que la provisión que necesitaba. Y no nomás la provisión, no nada más la necesidad, sino también el espíritu. Yo le doy gracias a Dios por personas que no se congregan en esta iglesia y tienen ese cuidado para con nosotros y nos ofrendan. Y no están en esa iglesia. Y le doy gracias a Dios por ellos. Su frase significa el suministro completo del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios siempre está tan presente en cualquier lugar como en el hecho o en el estado en el que te encuentres? Dios está en cualquier lugar. Recuerda algo importante, Dios es omnipresente. Es omnipresente. Ante la adversidad, lo que suceda es que nos volvamos más sensibles a la presencia del Señor. ¿Qué sucede cuando tienes algún problema? Te vuelves más sensible, ¿verdad? Cuando tienes un problema o una dificultad o una situación, te vuelves más sensible. Y luego habló sobre su propia determinación personal. Dijo, estoy superando esto. Estoy superando el estar en la cárcel. ¿Gracias a qué? Gracias a las oraciones de los santos. ¿Qué lo fortalecía a Pablo en la cárcel? Las oraciones de los santos. La provisión del Espíritu Santo. Describe esta actitud como una expectativa ferviente. Pablo le dice a los filipenses, conforme a mi anhelo. Es mi anhelo. ¿Cuál? Que le sirvan a Dios. Y su propósito en este tiempo era mantener su testimonio. La pregunta es, ¿mantienes tu testimonio? ¿Sabe la gente que eres creyente? ¿Que le has entregado tu vida a Cristo? Él escribió, dice, en nada seré avergonzado. En nada. Antes bien, con toda confianza, como siempre. En otras palabras, dice, no quiero que esta experiencia en prisión cambie quién soy. Eso es lo que le pedí a Dios. No quiero que cambie. Cuando venga un problema o tengas una situación en tu vida, espero que no cambies. Y que le sigas creyendo a Dios. Nunca podemos permitir que la adversidad defina quiénes somos. Somos quienes somos, ¿por qué? Por Cristo. La adversidad es solo una nota al pie de este viaje en nuestra vida. Pablo estaba decidido a usar su adversidad como una oportunidad para proclamar a Cristo con más fuerza. Eso es lo que hizo. Y mientras muchos creyentes son silenciados por la adversidad, Pablo subió el volumen aún más. Y estaba decidido que Cristo fuera magnificado en su cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Para Pablo su cuerpo era bastante inútil. No servía. Por eso mismo decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba encadenado a una guardia romana 24 horas al día. Pero él veía más allá de eso. Estaba decidido a que su cuerpo fuera un vehículo ¿para qué? Para magnificar a Cristo. Para que la gente viera a Cristo.
¿Qué le dijo a Timoteo, ese joven que de alguna manera Dios usó grandemente? Porque era un joven como tú. Un joven que de alguna manera le dijo Dios, le dijo Pablo, no te avergüences, no te intimides, sufre las penalidades, porque yo sufro penalidades, hasta de prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aunque estoy en la cárcel, Timoteo, la palabra de Dios no está presa. Ten ánimo, predica el evangelio. Pablo sabía que aunque él estaba encadenado, la palabra de Dios al que había entregado su vida corría libre. ¿A través de qué? A través de su testimonio. Fue un gran testimonio lo que Pablo hizo en Roma. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te hago una pregunta, ¿dirías lo mismo? Porque es muy fácil leer. ¿Dirías lo mismo? ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir eso? Cuando Pablo le entregó su vida a Cristo, sucedió algo maravilloso, tanto con su vida como con su muerte. Él no sabía qué anhelar, no sabía qué desear. Me gustaría estar con Cristo, decía en la cárcel. Pero si he de estar aquí para ayudar a mis colaboradores, para ganar a gente y predicar el evangelio, no sé qué escoger. No sé qué escoger. Esa es la manera de vivir. ¿Qué anhelas? ¿Cuáles son tus anhelos? Nadie que conozca quiere morir. Pero te digo una cosa, como creyentes no tenemos temor de morir, porque sabemos a dónde vamos a ir y a dónde vamos a abrir nuestros ojos. Y cuando tú conoces a Jesucristo, sabemos que el Señor Jesucristo ha puesto su pie sobre la muerte y le ha quitado el poder. Pablo veía vida y muerte igualmente deseables. Eso es lo que él veía. Te hago esa pregunta. ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Cómo quieres que Dios use tu vida? Te digo una cosa, tú tienes que decidir. Dios nos muestra claramente que muchos se apartaron de Pablo. Y no nomás de Pablo, quiero decirte que hasta de Jesús. Muchos discípulos le dijeron a Jesús, tus palabras son muy fuertes. Claro, no te gusta hablar de la eternidad. Es más, a la gente no le gusta escuchar del infierno. Pero existe un infierno. Mis palabras pueden ser duras, pero es la manera en que Dios nos lleva a predicar el evangelio. Hay un cielo, sí, para los que creen en Cristo. Hay un infierno también para los que rechazan a Cristo. Esa es la diferencia. Yo voy a decir lo mismo que Pablo le dijo a los corintios. Examina tu corazón. Examínalo. Si verdaderamente estás en la fe. Si no compartes la palabra, si no la compartes, si no la predicas, si no le hablas a la gente de Cristo, Pablo dice, estás reprobado. Como quien dice, duda de tu salvación. Eso es lo que Pablo nos enseña. Creo que esta carta es maravillosa. Y te digo una cosa, es increíble todo lo que la enseñanza que tiene. ¿Sabes por qué me gusta mucho la carta de Filipenses? Porque era una congregación pequeña. Dios no busca multitudes, quiero que lo sepas. Las iglesias grandes acabaron mal. Ve a Corintios, acabó mal. Eso sucede con las iglesias grandes. No es para tratar de atraer a la gente con espectáculos y show y eventos. No, no es así. O predicamos la salvación o no la predicamos.
Hay gente creyente, o hay gente que se congrega en iglesias cristianas y no son cristianos. ¿Sabes por qué van? Porque les gusta el espectáculo. Eso es por eso van. Los eventos. Por eso van. No van a escuchar a Cristo. Lo importante es eso, escuchar a Cristo. Síguelo a Él. Y pídele que te muestre el plan. Y sin ningún problema te lo vamos a dar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, verdaderamente te damos gracias, Señor. Primeramente por la vida de Pablo. Gracias por la enseñanza que tú nos das a través de sus cartas, Señor. Gracias por esta carta que fue dirigida a Filipenses. Y sabemos que también es dirigida a cada uno de nosotros, Padre. Alienta nuestro corazón siempre a compartir tu palabra. Hacerle ver a la gente que hay un cielo, pero también hay un infierno. Y que un día va a haber un juicio delante de todos, Señor. Sabemos que Jesucristo va a regresar y nosotros como creyentes lo esperamos con ansiedad, para que Él venga y gobierne este mundo que está tan afectado, Dios, por el pecado. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos acompañes el resto del día, pero lo más importante, Dios, que nos abras puertas para poder dar este mensaje tan maravilloso que es el de la salvación. En tu nombre y para tu gloria te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga.